Buenos días, hermanos, una vez más a esta serie de devocionales donde estudiamos y meditamos en las preguntas de Jesús. Esta mañana vamos a meditar en una la cual me resultó muy interesante, desafiante e inesperada. Pensé haber estudiado bien esta porción de la palabra, pero estudiando este día resulta que no lo había hecho a fondo. Por lo tanto, espero que sea de mucha bendición para todos, al igual que lo fue para mí. La pregunta de este día es: ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46 dice lo siguiente. Estamos en el momento en que Jesús estaba padeciendo los dolores y sufrimientos de la cruz. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento Cristo estaba padeciendo el peor momento en su obra redentora. No solo padecía de manera física, sino que también espiritual. En ese momento, aquel que era Dios, aquel que estaba libre de pecado, se hizo pecado por nosotros, sufriendo aquello tan preciado que tenía, perdiéndolo. Gustó el sabor más amargo que alguien pudiera gustar. Y era al ver la espalda de Dios, el desamparo total de parte de aquello con lo cual era más unido. Sufrió algo que ni siquiera los mismísimos pecadores que serán condenados van a gustar. Esto para Jesús era aún más peor. Tanto que ni siquiera puedo explicarlo en palabras, pero imaginen la mismísima desesperación, terror y sufrimiento. Y acá sucede algo muy interesante, que a lo mejor todos van a decir, que yo mismo lo dije, sí, claramente se refiere a que sintió el abandono de Dios, pero resulta que va más allá. Jesús recitó una porción del Salmos 22. Salmos, que se discute si es profético o no, queda a criterio de cada uno. Y comienza de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una expresión terrible, por lo tanto uno se esperaría que la continuación del Salmos sea aún más terrible, pero resulta que no. De hecho, el título del Salmos es el siguiente: un grito de angustia y un canto de alabanza. Qué loco, ¿no? Los invito a pausar este devocional ahora mismo y leer el Salmos 22, completo si así lo desean. Pero pueden hacerlo luego de escuchar esto, cuando tengan tiempo en el día, pero no se queden sin leerlo, por favor. El Salmos comienza con una expresión angustiante, triste, pero luego se convierte en un salmos de alabanza y gloria a Dios. Eso no significa que aquello que mantenía angustiado al salmista haya desaparecido. No, va más allá. Aún en medio de la angustia, la gloria y confianza está en Dios. Y esto mismo hizo Cristo en aquella cruz. El centro no era la expresión Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, sino que el centro estaba en lo que le seguía a esta expresión. Si continuamos leyendo Mateo 27, veremos que 4 versículos después de haber recitado esta porción del Salmos, en el versículo 50, Cristo entregó el Espíritu luego de clamar nuevamente. Cristo no pronunció estas palabras reclamando o quejándose, ni siquiera hubo odio en sus palabras. Hubo gloria, alabanza y confianza en su Padre, porque después de haber clamado entregó el Espíritu. Demostró confianza al entregar el Espíritu. Consumado es, dijo él. Hace no mucho tuve la oportunidad de aconsejar a una joven que no estaba pasando un buen momento y acudió a mí. Aún sigo sin entender por qué yo, pero Cristo puso a esa joven para enseñarme un par de cosas. Y esta es una. Esta joven había sufrido una pérdida. Como fruto de su angustia se desconectó de todo, olvidando que tenía unas responsabilidades en su iglesia local ese mismo día. Lastimosamente, luego de eso, no la dejaron participar de aquello por lo cual tanto había practicado, que era servir a Dios. Era un servicio. Y tan enojada y angustiada decidió no ir a participar de la actividad en la cual iba a servir con anterioridad.
En cuanto terminó de contarme, vinieron a mi boca unas palabras las cuales sigo sin creer que salieran de mi boca. ¿Ibas a servirle a Dios o simplemente ibas a servir? Estaba angustiada y molesta, y luego le dije que tu angustia no te impida alabar a nuestro Padre. La joven rompió en llanto. Ese día oró y fue a alabar a Dios, a pesar de la angustia que le generaba el no haber podido servir y solo estar presente como participante. Pero al final del día me llegó un mensaje de ella diciéndome que fue lo mejor que le pasó y que se sentía en paz. Había sufrido una pérdida, su familia estaba mal, ella estaba mal, e incluso después esa condición empeoró luego de que la hayan quitado en ese servicio. Aún así ella fue a alabar a nuestro Dios porque ese era el centro. El centro no era servir, el centro era ir a alabar a nuestro Dios. ¿Quién sabe? Si no hubiese ido, hoy en día seguiría con esa amargura, enojo, tristeza, rencor, incluso, no sabemos. Solo sabemos de que se centró en aquello que era importante. Aún en medio de la angustia fue y alabó a nuestro Dios. El enemigo va a utilizar las angustias, los dolores y las dificultades para nuestra contra, claramente. Pero seamos mejores y pongamos nuestra confianza en el único que es justo y digno de confianza y que puede convertir nuestra angustia en alegría, nuestro llanto en risa, nuestro dolor en gozo, aún estando en medio del dolor. Y bueno, ya conocen el final que tuvo nuestro Salvador, Cristo Jesús. Aquel en quien Él confió, cumplió. Y Cristo fue resucitado al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre en gloria.